Me alegra mucho saludarte y espero ser una gran bendición de Dios para tu vida. Te agradezco mucho por estar suscrito en este canal y espero que con cada una de las enseñanzas que vamos a estar tocando aquí, tu vida pueda ser grandemente edificada. Gracias por seguir el material y muchas gracias también por compartirlo con otras personas. Hoy vamos a estar tocando un tema que es muy importante y que no se ha visto con la misma fuerza que debería de verse por muchos medios y por muchas razones. Es el tema de la pornografía. Yo lo voy a hablar en dos partes. Voy a hablarles de estudios de personas que no son cristianas, que no son creyentes y que han estudiado de una manera científica, por así decirlo, este problema y este tema. Una es la explicación que da el doctor neuropsicólogo Nacho Calderón de España, y otra es la explicación que da el especialista en adicciones sexuales Christopher Edward de Inglaterra. El neuropsicólogo español explica que la pornografía tiene un problema y una fuerza adictiva en el individuo debido a que este problema o a que este contenido le ofrece a su consumidor un tipo de satisfacción que es inmediata, es decir, la gente se vuelve fácilmente adicta al contenido pornográfico porque la satisfacción que se le promete a la persona que consume es un tipo de satisfacción inmediata. Inmediatamente será satisfecho. Dicho sea el paso, nosotros estamos en una sociedad que es la sociedad del inmediatismo. Nosotros queremos que todo sea ya. Nosotros no tenemos paciencia ni siquiera para ver que una página de Netflix nos cargue en el momento de ver una serie. Preferimos reiniciar el router o hacer lo que sea, pero que sea de la manera exacta y rápida como el internet nos ha venido enseñando a hacer durante esos últimos 20 años. La palabra pornografía es una palabra de origen griego que está dividida en dos etapas. Pornos graphitus o pornus graphitus, que básicamente significa prostitución gráfica. La gente se vuelve adicta a la prostitución gráfica porque como decía y explica el doctor neuropsicólogo Nacho Calderón, esta prostitución gráfica ofrece al individuo un tipo de satisfacción inmediata. El doctor y especialista psicólogo en adicciones sexuales de Inglaterra nos explica que el problema de la pornografía es similar al problema del alcoholismo. Todo el mundo puede tomarse un vino o una cerveza, pero no necesariamente será alcohólico por este acto. Igualmente, toda persona puede recurrir a este tipo de páginas, pero con la gran diferencia a que al ser un tipo de satisfacción inmediata, hay una alta probabilidad a que la persona sí quede enganchada a este problema y a esta situación. El neuropsicólogo Nacho Calderón explica que la pornografía y la violencia van de la mano, son cosas que están estrechamente ligadas. Cuando un adolescente o un joven tiene su primer encuentro sexual con la pornografía, su primer encuentro sexual fue con una página pornográfica, el joven va a crecer creyendo que la sexualidad es eso que él vio, es eso que él estuvo viendo en esos gráficos que ahí se revelan, y de una manera misteriosa la persona va a empezar a tener actos violentos. En uno de los estudios que se le hizo a un violador y asesino en serie estadounidense llamado Ted Bundy, se comprobó que realmente Bundy fue un adicto a la pornografía. Charles Manson, otro asesino y violador en serie, tuvo también problemas con este tema. Es decir, que es una situación realmente compleja y es una situación que puede devastar totalmente la vida de una persona que está metida en este problema y esta situación. Nosotros en el mundo occidental estamos en una sociedad que es totalmente sexualizada. Todo lo que se nos vende en series, en propagandas, en revistas o en lo que sea tiene un contenido altamente pornográfico, así trate de maquillarse. ¿Cuál es el objetivo de estas industrias? Bueno, este tipo de páginas y de contenidos realmente son muy rentables porque la gente recurre muchísimo a ellos, es decir, que es un negocio que
que genera muchos lucros, que genera muchas ganancias y conviene venderle a la sociedad, conviene meterle a la sociedad por todos los medios que sean posibles este tipo de contenidos. Incluso si nos remontamos al año 1959, cuando el primer ministro soviético Nikita Khrushchev visitó Estados Unidos de América con la intención de lograr un acuerdo militar entre las dos potencias por la Guerra Fría, una de las cosas que el presidente Eisenhower hizo cuando Khrushchev visitó Estados Unidos fue presentarle el Hollywood contemporáneo, el cual para la época tenía contenido pornográfico. ¿Cuál era la intención del presidente americano en ese momento? Tal vez con ese contenido pornográfico ir metiendo una relación estrechamente comercial con la Unión Soviética del momento. Sin embargo, esto es solamente una hipótesis debido a que los soviéticos nunca tuvieron un trato más que unilateral y militar con Estados Unidos de América. Igualmente, pues es un tema al cual la gente no se le vende como un problema porque a la industria pornográfica no le conviene hacerlo vender así. Y vuelvo y lo repito, nosotros estamos plagados de este tipo de información por todas partes, por el internet, por la televisión, por comerciales, por series que nos venden que no tienen absolutamente nada que ver con este tema, pero aún así lo quieren tomar y enganchar a la gente con este problema y con esta situación. Entonces es importante saber que en el mundo occidental donde nosotros vivimos tratarán de engancharnos a este problema y tratarán de hacernos ver esto como algo común y algo normal, pero realmente esto es un problema, realmente esto es una droga camuflada, es una droga disfrazada que se le vende a la sociedad. El neuropsicólogo Nacho Calderón también explica que las personas que están enganchadas a la prostitución gráfica son personas que han despersonalizado la imagen de la mujer. Recuerden que se nos habla de cosificación, pero es mucho más allá, es mucho peor. Es la despersonalización de la mujer, es decir, se le ha quitado su esencia como persona y eso es aún más grave. De ahí provienen los asesinatos, de ahí provienen los delitos, de ahí provienen las violaciones. No necesariamente de una estructura patriarcal que ya no existe, que está muerta desde hace muchos años. Viene y deriva de este mismo problema. Acabo de hablarles de un punto de vista occidental de personas que han estudiado esta temática. No les estoy hablando de gente cristiana, ojo, ni les estoy hablando de creyentes, les estoy hablando de personas del mundo secular. Vamos a verlo desde un punto de vista del cristianismo. La Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento claramente nos dice: no cometerás inmoralidad, para resumirlo así. Está en la Biblia antes y después de Cristo y estará siempre porque Dios es un Dios moral. Una persona que tiene una adicción, en este caso estamos hablando de la prostitución gráfica, yo no voy a maquillar la palabra, es una persona que esa adicción gradualmente se le convierte en su vida en un ídolo. Es decir, es algo a lo cual usted le dedica tiempo, le dedica un espacio y le dedica horas, porque eso se vuelve una adicción, en este caso la prostitución gráfica. Entonces la persona que está enganchada con esto ha hecho que esto ocupe el lugar de Dios dentro de su vida. Y lo que es peor aún, cualquier tipo de idolatría, cualquiera que ésta sea, estamos hablando puntualmente de una de esta, es una puerta abierta para Satanás y para los demonios en la vida de ese cristiano. Es decir, que si la persona finalmente se deja influenciar por la prostitución gráfica, terminará sencillamente apartado de Dios. Esto le va a costar la presencia de Dios. Y es un problema muy grave para cada uno de nosotros, porque el propósito de Dios se entorpece, los planes de Dios se entorpecen. Y peor aún, si yo permito que esta situación se prolongue en mi vida por muchos años, porque estos dos especialistas dicen que la prostitución gráfica tiende a dejar la gente mucho más tiempo de lo que la gente espera, cree
o anhela, esto finalmente va a lograr en la vida del cristiano que ese cristiano aborte el plan de Dios para su vida. El plan de Dios que tenía con cada uno de nosotros se paraliza y se bloquea, porque esto bloquea a la persona espiritualmente, en su crecimiento, en su desarrollo y en su aprendizaje. Si nosotros somos cristianos y los que nos ven, los que están viendo este material son cristianos, es muy importante que usted tome la decisión de cortar radicalmente este problema y no dejar que esto le prolongue y le quite más espacio a la presencia de Dios dentro de su vida. Es importante saber que debido al fuerte contenido que esto tiene en la vida de las personas y a la fuerte influencia satánica que hay detrás de la prostitución gráfica, se debe erradicar fuertemente con el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo. Es decir, en el momento en que la persona siente la necesidad porque el vicio hace eso, el vicio genera que el cuerpo de una persona fisiológicamente necesite consumir eso. En esos momentos de desesperación usted debe invocar y clamar a Dios con todas sus fuerzas, como dice Deuteronomio 6:4, y en nuestro caso proclamar la sangre de Cristo. Recuerde que Cristo ha vencido, que Satanás está derrotado, que él no podrá contra usted en el nombre de Jesús. Y es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Alguien que no es creyente, yo le digo esto, se burla, se mofa, etcétera, etcétera. Pero ahí se queda esclavo, y un esclavo que idolatra. Y esa esclavitud idolátrica lo vuelve un verdugo con el paso de los años. De ahí es lo importante de cortar radicalmente con esta situación. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su espacio, por ver el material. Espero que el Señor los bendiga, que puedan seguir creciendo cada día más espiritualmente. Quise tomarme la tarea de estudiar un poco este tema con perspectivas que son de nuestro mundo secular, cientificista, por así decirlo, y finalmente darle una perspectiva corta de nuestra parte cristiana. Muchas iglesias ya abordan este tema, le dan a ese tema, y yo quería exponerlo más desde un punto de vista científico. Aún así, si usted tal vez tiene este problema y siente pena de contarlo porque tiende a suceder, si cree tener la libertad conmigo, usted me puede mandar un mail, yo voy a dejar mi correo abajo y yo trataré de darles todas las herramientas que sean necesarias. Gracias por la confianza y que Dios te bendiga grandemente.